a abordar en profundidad, pero ocurrió una verdadera tragedia este fin de semana en el partido de River y Defensa Justicia, que se iba a jugar el día sábado y que fue suspendido por la lamentable muerte de un hincha que es una cuestión insólita. Se intentó cambiar de bandeja, fue un accidente horroroso y tú estuviste ahí. Sí, tal cual. Pablo Serrano, el hincha, socio de River Plate, además, que cae de este sector alto de la tribuna de River Plate y termina falleciendo. Me tocó estar presente en el Monumental ese día. Yo estaba justo al frente, la Galería Centenario, que se llama Centenario Baja, en la parte baja, parte nueva del estadio, y se estaba jugando el partido y en un momento el árbitro se acerca a la galería que da al otro sector del recinto deportivo y nadie entendía nada. En la zona que estábamos no entendíamos qué pasaba. Y luego comenzó a circular el rumor de que alguien había caído. Pero lo que más llamó la atención es que cuando se reinicia el partido, este sector de la tragedia fue donde se aloja la barra de River Plate. Empezó a haber un silencio que es muy extraño ver en los estadios argentinos. Por lo general, siempre en los recintos deportivos acá se está cantando. Y había silencio, y uno decía, algo pasa, que algo pasó. De pronto el árbitro para el partido, se acercan todos al círculo central, conversa con los jugadores, y ahí uno empezó a entender que había un hecho grave, y ya las redes sociales comienzan a confirmar el fallecimiento, porque algo se dijo por altoparlantes, pero la verdad no se entendía nada, lo que avisaban por las voces del estadio. Nos pudimos enterar que falleció, se empezó a correr de voz en voz esto en el recinto deportivo, y había un impacto muy grande en la gente que no lo podía creer, no lo podía entender. Algo que no hubo siquiera un reclamo porque se suspendía el partido, o sea, todos entendieron el motivo, empezaron a dejar tranquilamente y muy afectados cada uno el recinto del Estadio Monumental, y tal vez la única reacción que fue distinta en el recinto fue cómo quienes estaban en las partes bajas del recinto deportivo empezaron a increpar, porque en toda la bandeja superior del estadio de River Plate había gente que estaba colgando de ese sector, empezaron a increparlo, sintieron una molestia, una inseguridad. Eso desde las sensaciones, desde lo que ocurrió. Ahora, desde el análisis, por lo menos en las galerías, un estadio completamente sobrevendido, que no había espacio donde estar, donde acomodarse para ver el partido, y creo que con la ampliación del recinto y tener estas galerías que no tienen separación, que no son butacas, que es un poco como el sector Magallanes del Estadio Monumental, que tiene esta figura del concreto solamente, que tú no puedes dimensionar cuánta gente hay, se transformó en una cuestión de peligro, y el cambio de sectores de los hinchas tenía que ver con eso, con buscar una mejor ubicación, y terminó una tragedia tremenda donde aún hay investigaciones, pero fue un momento muy doloroso, no solo para la gente de River Plate, sino que para el fútbol a nivel mundial. Felipe. Bueno, que ya lo dijo todo, si él estuvo ahí, uno se enteró por redes sociales, básicamente. Imagínate ir a ver un partido de fútbol y que hay un fallecido, ni siquiera sé bien las razones, si se quiso pasar o otros hablan incluso que se quitó la vida, de verdad no quise ni siquiera dejar mucho más la noticia, pero bueno, prefiero dar vuelta a la página y hablar de otra cosa, porque esto ya nos detalló con mucho detalle todo lo que sucede. Es terrible, es verdad, sí, muy triste, y ojalá que esto no ocurra. Saltarse de una bandeja a otra nunca va a ser una buena idea, Edson, y eso es lo fundamental, que los hinchas también lo internalicen, porque no fue el único, fueron varios los que lo hicieron y a él no le resultó, lamentablemente. Sí, no, y más bien, porque claro, ahí pueden surgir muchas versiones, hay procesos de investigación todavía, de los riesgos que la gente tiene que entender que genera estar en esas zonas del estadio, que muchas veces al barrista y en general les tocan. No sé si recuerdan el partido Colo-Colo River Plate el año pasado, cuando no se iniciaba el segundo tiempo, porque los barristas de Colo-Colo estaban en ese sector. Mira, inclusive en el sector de visita hay una reja que no está en el resto del estadio. En esa bandeja donde estaban los visitantes había una reja y estaban los hinchas colgando, y era un peligro tremendo. De hecho, la gente ahí donde yo estaba no lo podía entender de lo que podía pasar, y el árbitro tardaba el inicio del segundo tiempo, no comenzaba, fueron los jugadores. Recuerdo Esteban Pávez muy molesto en aquel partido. De ayer pasó, o el sábado, perdón,
lo que no queremos que pase y el por qué se levantan estas alertas y por qué es un peligro desafiar ciertas situaciones, ciertas cuestiones lógicas que por algo se dice que no hay que estar ahí, termina siendo tremendamente doloroso y tremendamente peligroso. Y de ahí algún tipo de lección desde nuestro lado de cómo se manejan este tipo de situaciones, porque nos tocó ver acá en la prensa muchas situaciones que generaron cuestionamientos increíbles, desde una persona que estaba tratando de averiguar si era su amigo o no, y desde la vestimenta un periodista le dice, no, sí él era. Cuestiones que sin alguna prueba termina siendo medio peligroso, cómo se perseguía a las familias para hablar en un momento que era tremendo. Así que acá hubo mucho cuestionamiento también de cómo se manejó la situación desde el lado periodístico, que también nos debe llevar a reflexión muchas veces.